La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. A esta hora, hace 20 años... Son las 8, las 7 en Canarias. Estamos a la espera de la locución del mensaje que dirija a los españoles el jefe del Estado, el rey de España. En este punto, cada hora en punto, les vamos a recordar los principales titulares informativos de la jornada. Son 190 los muertos, más de 1.400 los heridos, es el balance oficial y de momento provisional. Muchas de las personas hospitalizadas se encuentran en estado muy grave o crítico. 13 explosiones han sembrado el caos en la línea ferroviaria que une el sur de Madrid con la estación de Atocha, que empieza poco a poco a recuperar la normalidad. Los explosivos entre 13 y 15 kilos de titanio iban ocultos en mochilas colocadas en el interior de los trenes. Algunas no llegaron a estallar y eran una trampa para los equipos de emergencia y para la policía. El pabellón sexto de IFEMA, en el Campo de las Naciones, acoge los restos de 179 víctimas de los atentados. Hay además 6 bolsas con restos de cadáveres. Los trabajos de identificación, así como las autopsias, no van a concluir al menos hasta mañana a mediodía. El gobierno ha decretado 3 días de luto oficial y no duda de la autoría de ETA en estos atentados. Todos los partidos políticos han suspendido la campaña electoral y han pedido la unidad de los demócratas. Para mañana se han convocado manifestaciones y actos de repulsa en toda España. Las más importantes tendrán lugar a las 7 de la tarde en las capitales. La de Madrid partirá de la Plaza de Colón hasta la de Atocha, bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo". A lo largo del día de hoy ha habido concentraciones en muchos puntos del país. Valencia ha suspendido todos los actos de las fallas hasta el domingo. Gracias, Carlos Cala. Juan Redondo es el inspector jefe de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Señor Redondo, un saludo. Buenas noches. Ha estado usted en los 3 lugares, ¿verdad?, en los que se han registrado las explosiones, en Atocha, en Santa Eugenia y en El Pozo. Terrible jornada, señor Redondo. Terrible. Los 4, aunque digamos que la envergadura ha hecho que yo haya estado centrado en El Pozo, donde ha habido 70 muertos. Ha sido tremendo y era difícil no emocionarse, pues por ejemplo cuando en el andén del Pozo pues he visto en el andén pues cerca de 70 cadáveres puestos uno detrás de otro, horriblemente mutilados, sin hacer ninguna distinción. O sea, era la muerte dantesco, absolutamente. 20 años después, el horror de esa terrible jornada, como decía Carlos Llamas, sigue atravesando la memoria de los españoles, pero 20 años después seguimos sin ser capaces de recordarlo con un homenaje unitario, sin que emerjan las fracturas políticas y sociales que dejaron aquellos atentados. Se ha visto hoy a las claras. El acto oficial al que han acudido el rey y el presidente del gobierno lo ha organizado la Comisión Europea, porque hoy se celebra el Día Europeo por las Víctimas del Terrorismo. Feijóo no estaba invitado, como no lo estaban el resto de partidos políticos. Sí estaban invitados Ayuso y Almeida, como presidenta y alcalde de Madrid, pero no han acudido. Han asistido a la misma hora a otro acto que se ha convertido en una sucesión de críticas a Pedro Sánchez. Así estamos 2 décadas después del horror de aquel 11 de marzo de 2004. Alejandro Becerra. Día de recuerdo para las víctimas y de memoria. Permítanme que mis siguientes palabras sean para mi padre, Esteban, asesinado hoy hace 20 años, en un día aciago, en el que cientos de familias y miles de supervivientes supieron de la crudeza de la metralla. En Madrid, en la Puerta del Sol, pone voz a las víctimas la hija de un hombre asesinado cuando ella estaba a punto de cumplir 10 años. Era el mejor padre que pude haber tenido. Me encantaría que estuviera aquí, que viera el primer libro publicado, que me acompañara al altar este mes de septiembre. O voces como la de Juan de, que viajaba en uno de los vagones que explotó pero salvó la vida. Le explicaba a Javier Casal en Hora 14 cómo se lo cuenta a sus hijas pequeñas. Trata de explicarle de la manera más liviana posible, pues oye, que en su día iba en un tren y bueno, pues ese tren estalló. Para mí ese día fue volver a nacer. Decenas de homenajes y llamamientos para intentar enviar un mensaje unísono con relativo poco éxito. En el acto central del Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo que celebra la Comisión Europea estaban el rey y Pedro Sánchez. La memoria, junto con la justicia y la verdad, es un compromiso que las sociedades justas contraen con las víctimas del terrorismo para reponer y proteger su dignidad. La democracia, el Estado de Derecho, los derechos sociales, son las señas de identidad de una Europa unida que los fanáticos, sean del signo que sea, nunca podrán destruir. Ana Cristina López, viuda de uno de los fallecidos, pedía a las autoridades estar al lado de las víctimas. Sin dobleces, ni tibiezas
y sin excusas. Al acto no estaba invitado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, porque esas invitaciones las daba directamente la Comisión Europea. Ha ido el presidente del Senado, Pedro Rollán, que es del PP. Quienes sí estaban invitados eran el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y también la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que a esa hora, a la misma hora, han decidido ir al acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Su presidenta, Maite Araluce, hablaba así de Pedro Sánchez. Porque prefiere hacerse fotografías con los de Bildu, o que hace 2 días escribe un tuit en el que nombra que va a ser el aniversario del mayor atentado de Europa. De fondo, alguien trata de decir, no estamos a esto. Un rato antes, la asociación 11M, afectados por el terrorismo, convocaba en Atocha, junto a los sindicatos y 2 ministras del gobierno, un acto donde prácticamente todas las intervenciones recordaban las mentiras del gobierno de Aznar aquellos días. Eulogio Paz es su presidente. Las mentiras del gobierno del Partido Popular tras el 11M para intentar ganar las elecciones y su posterior derrota electoral fueron el germen del proceso de deslegitimación de la democracia. Los claveles en los memoriales, los mensajes que tratan de superar la fractura para recordar a las víctimas, de nuevo con la mancha de la división política. 20 años de los atentados del 11M, 20 años de la mentira del gobierno de José María Aznar, que aún cuando se acumulaban los indicios de que los atentados eran obra de terrorismo yihadista, insistía ya una y otra vez en que la principal línea de investigación seguía siendo la de ETA. Hoy la Fundación FAES, que preside Aznar, ha salido a justificar lo que hizo el gobierno del PP. Aznar intenta autoexculparse y con eso obliga a la actual dirección del PP a tomar partido en una jornada en la que el PP esperaba mantener un perfil todo lo bajo posible. David Junquera. Sí, el PP quería un 20 aniversario del 11M en calma, alejado de polémicas, centrado en las víctimas, pero el movimiento de FAES ha obligado a Cuca Gamarra a sacar la cara por Aznar. Comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del gobierno de España. El expresidente lanzaba a primera hora un comunicado a través de la fundación que preside para decir que el gobierno en 2004 no ignoró ningún informe policial que contradijese su política comunicativa durante aquellos días, porque nunca jamás llegó a manos del Ejecutivo ningún documento oficial que descartase definitivamente la autoría etarra y afirmara sin titubeos la responsabilidad yihadista. Y claro, tras estas palabras, la prensa ha preguntado a cualquier dirigente del PP que se pusiera a tiro, pero todos han sido bastante disciplinados. Lo ha sido Ayuso. Creo que no es el día de que yo esté en el titular de ningún medio de comunicación por otra cosa que no sea apoyar a las víctimas. Y lo ha sido Almeida. Que el gobierno no fue quien puso las bombas, que por tanto lo que tenemos que hacer simplemente cada año es recordar a las víctimas y por tanto yo en eso no voy a entrar. Esa era la idea, no entrar, aunque el comunicado de FAES ha trastocado la estrategia. El PSOE exige al PP que pida perdón. Alfonso Gómez de Celis es el responsable de política institucional del Partido Socialista. El Partido Popular, a través de su fundación FAES, continúa sin pedir perdón, continúa en la senda de la infamia y de la mentira que permanecen en el tuétano del Partido Popular, la mentira, la infamia como modo de hacer política permanentemente. A partir de las 10, las 9 en Canarias, vamos a desgranar en Hora 25 cómo ha cambiado la lucha contra el terrorismo yihadista en estos 20 años. Advierten los expertos de que frente a la estructura jerarquizada que tenía Al-Qaeda entonces, ahora Daesh es absolutamente anárquica desde la caída de su califato en 2019 y eso, en términos de investigación policial, es un problema grave. Javier Bañuelos. Es el terrorismo low cost, muy rentable para los yihadistas, pero muy difícil de anticipar para las fuerzas de seguridad. El coronel Vázquez pertenece a la jefatura de información de la Guardia Civil. La organización no invierte ni excesivo tiempo ni recurso, ¿no? Simplemente se preocupa de activar los elementos mínimos. Y esos elementos son los lobos solitarios, ahora mismo la mayor preocupación de los expertos en la lucha antiterrorista. Lo que más nos preocupa son los actores solitarios, que son personas que se han autorradicalizado de una forma compulsiva. El comisario Rafael Pérez Garnacho dirige la Brigada de Lucha Antiterrorista de la Policía Nacional y reconocen a ser el elemento de distorsión que está suponiendo la crisis en Oriente Próximo. El enfrentamiento entre la organización terrorista Hamas y el Estado de Israel efectivamente ha supuesto que los objetivos que estamos controlando aquí en España se han radicalizado brutalmente. A las fuerzas de seguridad también les preocupa la radicalización en las cárceles españolas. Ahora mismo se tiene en el radar a 38 internos que podrían estar ejerciendo un rol de captación desde las prisiones. Hora 25.
Aimar Bretos. En la semana en la que el Pleno del Congreso tiene que aprobar la ley de amnistía, en principio se votará el jueves, Emiliano García Paje vuelve a agitar el tablero socialista y en una entrevista en El Mundo, el presidente de Castilla-La Mancha dice que la ley pone de rodillas la Constitución y ha aventurado que cuando Puigdemont venga a España se reirá bastante y planteará inmediatamente el referéndum en Cataluña. Esto dice Paje. La dirección del PSOE acusa a su líder en Castilla-La Mancha de buscar el aplauso fácil de la derecha. Gómez de Celis. Preferiría que lo hiciera en los foros internos, que lo hace poco. Normalmente su participación, por ejemplo, en los comités federales es hablar en la puerta y después callarse dentro. Es lo habitual. Particularmente creo es la búsqueda del aplauso fácil de aquellos sectores que sabemos que si dices determinadas cosas, pues tienes su consideración. Sí he de decirle que todo lo que plantea el compañero en el día de hoy, en días anteriores, es muy marginal dentro del PSOE. Hoy hemos publicado en la serie En el País una nueva encuesta de 40DB, según la cual el PP sigue creciendo, sobre todo a costa de Vox. Feijóo ganaría las elecciones con el PSOE a más de 4 puntos de distancia. Isabel Villar. Sí, las ganaría con un 35,2% de los votos, 8 décimas más que en el anterior barómetro. Crecen los populares a costa de la ultraderecha, que se deja más de un punto. Los de Pedro Sánchez, a pesar de que la encuesta se hizo a principios de mes, cuando ya había estallado el caso Koldo, no se resienten, suben 2 décimas hasta el 30% de los votos, pero si hoy hubiera elecciones se quedarían muy lejos de Feijóo. En Portugal, tras las elecciones de este domingo, la atención está puesta ahora en que todos cumplan su palabra, que la derecha moderada que ganó cumpla su palabra de no meter a la extrema derecha en el gobierno y que el líder del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, permita, como dijo que haría, permita gobernar al ganador de las elecciones, que es el PP de Portugal. El presidente del país, Rebelo de Sousa, empezará mañana a recibir a los líderes políticos para después encargar la formación de gobierno previsiblemente a Luís Montenegro, el líder de los conservadores. Informa desde Lisboa Brais Suárez. Pedro Nuno Santos ha sido muy claro tras recibir los resultados. El Partido Socialista será oposición. Somos ahora los líderes de la oposición en Portugal. Asume ese papel y dice que no se lo cederá a Chega, pero también advierte que no será la muleta de ningún gobierno minoritario de derecha, es decir, no pondrán obstáculos a una solución gubernamental, pero es muy probable que sí impidan la aprobación de presupuestos más a medio plazo. Si es que llega a ese punto, porque por su parte el conservador Luís Montenegro insiste en gobernar en minoría, pese a las insinuaciones del líder populista André Ventura de formar una sólida coalición. Começando já pelo fim, eu assumi 2 compromissos na campanha eleitoral. Asumí 2 promesas durante la campaña y, naturalmente, las voy a mantener, ha dicho el conservador tras el escrutinio. Así que el escenario es muy complejo y comenzará a forjarse mañana mismo. Tras entrevistarse con todos los partidos con representación parlamentaria, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, deberá proponer un candidato a primer ministro, pero para eso también deberá esperar alrededor de 2 semanas a recibir los votos que todavía faltan por llegar del extranjero. Se prevé que a continuación Montenegro sea el elegido y a partir de ahí que busque la abstención de los socialistas o apoyarse puntualmente en la ultraderecha hasta llegar a la aprobación de al menos los primeros presupuestos. Eso en Portugal. Y en Reino Unido han recibido así esta tarde a la reina Camila y al príncipe Guillermo en la misa para celebrar el Día de la Commonwealth. Son los representantes más altos de la Casa Real que han acudido a esa ceremonia porque el rey Carlos III está tratándose de su cáncer y Kate Middleton sigue sin agenda pública. Por si no había bastante opacidad, ya hay especulaciones sobre qué le pasa a Kate Middleton. Lleva 2 meses sin aparecer en público tras una cirugía abdominal. Hoy la Casa Real ha tenido que reconocer que la foto de ella con los hijos que difundieron ayer está manipulada. Una edición fotográfica bastante burda, por cierto. Y según un mensaje en redes supuestamente firmado por la princesa Kate Middleton, ella dice que la foto la ha editado ella misma. Dice, ocasionalmente experimento con la edición. La falsedad de la foto, obviamente, ha cebado aún más las especulaciones. Londres, Lucas Font. Ha sido la propia Kate la que ha reconocido a través de las redes sociales que editó la imagen debido a su afición por la fotografía, unos retoques por los que ha pedido disculpas. The Princess of Wales has personally apologized for the confusion over the family photo issued by Kate. Pero que han alimentado todavía más los rumores sobre su salud. And as these scandals build and as people start to think who are these people. Is this a scandal? I think it is. Yeah, I don't think La Casa Real británica ha evitado entre
entregar la fotografía original, tomada presuntamente por el príncipe Guillermo a principios de la semana pasada, y las únicas fotografías fiables que han salido a la luz desde que fue intervenida en el abdomen el pasado enero han sido publicadas sin el consentimiento oficial del palacio. La última de ellas esta misma tarde, cuando la princesa ha sido captada en el asiento trasero de un coche junto a su esposo. A couple well liked and widely respected, but visibly under pressure. The Prince and Princess of Wales were pictured together leaving Windsor. Aunque su rostro apenas se puede identificar. La gran pregunta es qué hay detrás del secretismo sobre Kate y cuánto tiempo podrá aguantar la Casa Real sin dar más explicaciones en un momento en el que el peso de la monarquía recae cada vez en menos personas y en el que las preguntas no paran de crecer. Un juez de Cartagena ha mandado a prisión a 2 personas e investiga a por lo menos otras 4 por lucrarse gracias a migrantes muertos, migrantes que llegaban muertos a las costas españolas. Todo apunta a que estos tipos cobraban a las familias de las víctimas a cambio de mandarles fotos de los muertos para que los identificaran y los repatriaran. Entre los investigados hay empleados de funerarias y personal del Instituto de Medicina Legal de Cartagena. Lázaro Jiménez. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 Cartagena ha decretado ese ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para 2 de los 4 detenidos puestos a disposición judicial en el marco de las diligencias en las que se investiga la posible existencia de una red que obtendría beneficios ilícitos mediante la intermediación en trámites de repatriación y funerarios de los fallecidos llegados en patera desde Argelia a España. A estos detenidos se les investiga por pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad en documento público y delitos contra el respeto a los difuntos. Durante esta jornada el instructor también ha tomado declaración a 4 investigados más, entre ellos 2 funcionarios de la Administración de Justicia con destino al Instituto de Medicina Legal. Según contaba el diario La Verdad, algunos de los integrantes de esta red son sospechosos de cobrar a familiares de los fallecidos para facilitar de manera fraudulenta la identificación y trámites de repatriación. Los gobiernos europeos han dado el visto bueno esta tarde a la Ley Rider europea. Es una directiva para reducir los falsos autónomos en plataformas digitales de reparto como Glovo. La ley contaba con la oposición de Alemania y Francia, pero ha salido adelante porque Grecia y Estonia sí la han apoyado a última hora, al ser una versión bastante más descafeinada que la ley original. Estefanía Salvatierra. El acuerdo es tan descafeinado que deja la puerta abierta a que cada país decida las condiciones que determinen si las personas que trabajan en estas plataformas son asalariadas o falsas autónomas. El texto también es muy permisivo a la hora de fijar cuándo entra en vigor esta normativa. Cada estado tiene un plazo de 2 años para aprobar una ley que lleve la directiva a su legislación. ¿Esto qué significa? Que las condiciones no serán iguales en toda la Unión y que cada estado legislará a su manera. En el caso de España, esta regulación está en vigor desde 2021, cuando se aprobó la Ley Rider, que por cierto ha servido de inspiración a la directiva aprobada esta tarde. En estos momentos, más de 28 millones de personas en la Unión Europea trabajan en alguna de las alrededor de 500 plataformas digitales de todo tipo, reparto, transporte, que operan en los 27 países del bloque. 180.000 personas mueren cada año en España esperando a recibir la prestación a la dependencia a la que tienen derecho. Se les ha reconocido ya esa prestación, pero todavía no la cobran porque las administraciones llegan tarde y esas personas mueren. 180.000 al año, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Mario Laurido. No hay mejoras sustanciales tras el plan de choque del Gobierno, que inyectó una financiación extra de 4.000 millones de euros para revertir los recortes de Rajoy. Hay 300.000 dependientes en lista de espera. Lo dice el nuevo dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Este país no puede permitirse que cada 13 minutos fallezca una persona en esas listas de espera de la dependencia. Con el ritmo que se lleva, se tardarían 8 años para llegar a la plena atención. El director José Manuel Ramírez explica que algunas comunidades autónomas se han dedicado a hacer caja con el aumento del presupuesto. Los dependientes esperan 324 días para recibir las ayudas. 240 euros de media si son cuidados familiares y 575 para una plaza de residencia. Castilla-La Mancha y Castilla y León son las más aplicadas, Cataluña y Murcia las últimas con peor cobertura.
Y hoy se han producido 2 accidentes de autobús graves, uno en el que viajaba un grupo del Imserso en Mallorca y otro de un autobús urbano en un municipio de Barcelona que se ha caído por el hueco de unas obras. Isabel Villar. Un hueco de 3 metros de altura ha ocurrido en Esplugues de Llobregat. Hay 14 heridos, uno de ellos crítico. Había 25 pasajeros y todos han sido rescatados por los bomberos. Poco antes del siniestro, el conductor del autobús ha avisado a través de la emisora de que se encontraba indispuesto. Según fuentes sindicales, le han dicho que parara, pero cuando han intentado comunicarse con él de nuevo, ya no respondía. En el accidente de Mallorca hay 24 heridos después de que el autobús volcase en una carretera de la isla. 7 están graves. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y drogas. Hora 25. Aimar Bretos. La ciencia ha descubierto un gen que nos hace sentir el frío y por lo tanto nos lleva a protegernos, a buscar calor. Javier Ruiz Martínez. A partir de determinada temperatura, cualquier organismo vivo, desde una bacteria hasta un ser humano, sufre daños y muere. Por eso hemos desarrollado mecanismos para notar el frío. Pero, ¿por qué sentimos frío? Mucho frío. ¡A 1 grado! ¡Estoy helada! Un grupo de neurocientíficos de Michigan ha probado cómo el gen GLUK2 regula la producción de una proteína del mismo nombre que se sitúa en las neuronas de nuestro cerebro y en el sistema nervioso. Han determinado que es la primera señal de alerta y lo han visto ya actuar en gusanos y también ahora en ratones. Han inhibido este gen en estos pequeños animales y han comprobado que no perciben el frío extremo, colocándose así en riesgo de muerte sin saberlo. Lo más sorprendente del estudio es que este gen lo tenían ya las primeras bacterias unicelulares de nuestro planeta. A nosotros, a los mamíferos, nos lo dejaron en herencia. Y para el frío, el que va a hacer en las próximas horas. Jordi Carbó. La próxima noche, con poco viento y sin apenas nubes, la temperatura bajará con facilidad. Así pues, mañana a primeras horas, mejor abrigarse con ropa de invierno. Va a hacer frío. Heladas en la mayor parte del interior peninsular, significativas en pueblos de montaña. Después, el sol va a lucir con más intensidad que los últimos días. Tampoco va a hacer demasiado viento. Por eso las temperaturas subirán rápidamente y la tarde se presenta con ambiente suave. Máximas superando los 15 grados en la mayor parte del país, los 20 en el Mediterráneo y sobre todo en el Valle del Guadalquivir y en Canarias. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. España sangra todavía, 20 años después, por los casi 200 muertos en el atentado del 11M, el peor de los sucedidos en Europa. Son demasiadas familias destrozadas, demasiados miles de heridos, demasiada insidia, las 10 bombas en aquel tren, en tan pocos minutos. Esas heridas nunca podrán cerrarse, pero hay una que sí, la provocada por la explicación oficial de la tragedia. El rey Felipe VI ha estado hoy magnífico reclamando impulsar el estudio de la historia del terrorismo como la mejor pedagogía contra la radicalización. Para estudiar la historia de aquella tragedia, España debería pedir oficialmente a Estados Unidos que desclasifique los informes oficiales de la CIA. El presidente José María Aznar propaló en persona ese día y los siguientes su certeza. Ha sido ETA. El presidente George Bush II le dijo a su embajador el día 12: mis servicios me dicen que a lo mejor han sido otros. Javier Rupérez transmitió el mensaje a Moncloa y el presidente español siguió distribuyendo su falsedad intencionada con la idea de no perder las inminentes elecciones. Nunca llegó un solo documento que descartase definitivamente a ETA, alega ahora Aznar, escondiéndose anónimo tras el membrete de su fundación. Para contrariar su conveniencia, necesitaba un documento definitivo. ¡Qué vergüenza! Bastaba el aviso de Bush para no seguir mintiendo. Hoy, Aznar ha vuelto a reírse de los muertos, a humillar a sus familiares y a reescribir su presidencia como la más repugnante de la historia democrática, porque añadió horror al terror. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.